Se retiró Edinson Cavani de la selección de Uruguay, así lo confirmó el delantero de Boca en sus redes sociales y obviamente que va a dejar un legado en la selección charrúa y va a estar Cavani en los grandes libros del fútbol uruguayo. Debutó justamente en un sudamericano allá por el 2007 en Paraguay, donde arrancó en la categoría sub-20, donde jugó 9 partidos en aquel sudamericano, anotando 7 goles para darle la clasificación a Uruguay a la Copa del Mundo sub-20 que se iba a jugar en Canadá. En esa Copa del Mundo, Cavani iba a ser una de las grandes figuras de aquel mundial que iba a ganar la Argentina en la final a República Checa, donde también la gran figura de aquella Copa del Mundo iba a ser y fue el Kun Agüero. Pero Cavani iba a quedar en esa lista de jugadores sub-20 que después los que proyectan, los que miran, los que empiezan a llevar los clubes grandes de Europa a esos mundiales, Cavani iba a estar entre esos ojeadores para que seguramente iba a ser un trampolín a las grandes ligas de Europa. Después de aquella Copa del Mundo Sub-20 en el 2007, ya después empieza a pensar en la mayor y debuta en el 2008, un 6 de febrero, ante Colombia en el Estadio Centenario, justamente cumpliendo su sueño. Ese sueño, me imagino, anhelado por cualquier futbolista uruguayo: pisar el césped del Centenario, ese histórico campo, estadio que albergó la primera Copa del Mundo allá por 1930 y logrando el primer título mundial que la ganaba justamente Uruguay. Por eso es tan mítico y tan histórico el Estadio Centenario. Y ese césped lo iba a pisar con la camiseta de Uruguay en la mayor Edinson Cavani a los 74 minutos de aquel partido con Colombia, reemplazando nada más ni nada menos que a Diego Forlán, el jugador que en los últimos 20 años fue, creo que, el mejor y el líder del fútbol uruguayo. Y a los 77 minutos de aquel partido, Cavani iba a anotar su primer gol con la camiseta de Uruguay en la mayor. Qué partido perfecto, se puede decir, para Edinson, ¿no? De debutar con la celeste en la mayor, jugar en el Estadio Centenario y marcar tu primer gol con la selección mayor. El deseo tan grande que tuvo Edinson, ese sueño tan anhelado que tuvo Cavani, se le hacía realidad en un mismo partido y en su debut allá por el 6 de febrero del 2008. Luego vendrían las eliminatorias y después la Copa del Mundo. Sudáfrica 2010 iba a ser su primer mundial oficial en la mayor para Edinson Cavani y iba a jugar su primer partido debutando en un mundial ante México en el tercer partido que iba a tener la celeste, logrando la victoria y consiguiendo ese primer lugar en el grupo A para clasificar a los octavos de final de aquella Copa del Mundo. Mundial que también quedó en la historia para Uruguay porque alcanzó ese cuarto puesto, donde después el Montevideo, ese plantel comandado por el maestro Tavares, quedaba como los héroes uruguayos, los héroes charrúas, volviendo a poner de vuelta a ese fútbol sudamericano otra vez en un podio, se puede decir, más allá que no se consiguió el tercer lugar. Uruguay volvió a codearse después de mucho tiempo entre los grandes del mundo y contra esas potencias. Uruguay con ese plantel volvió a estar ahí, cara a cara, cabeza a cabeza, mano a mano, y Edinson Cavani fue partícipe y figura de aquel mundial también, con Suárez, con Forlán, con Godín, con Muslera, con Lugano, jugadores que ya empezaban a tener también su final de ciclo, y Cavani iba a empezar a legar justamente esa historia con la selección charrúa. Luego de Sudáfrica 2010 iba a venir un hat-trick en ese mismo año, un 8 de octubre, en Yakarta, la capital de Indonesia, donde iba a marcar en un 7-1 ante la selección local Edinson Cavani 3 goles. Los otros 3 también lo iba a hacer Lucho Suárez, por eso también permitirnos esta dupla histórica que también va a quedar entre Suárez y Cavani en los últimos 20 años de la selección uruguaya.
Luego iba a venir la Copa América del 2011, que se iba a jugar en nuestro país, acá en Argentina, y Cavani ya empieza a ponerse ya como un jugador importante para la selección de Maestro Tavares, y empieza a tener más ritmo, más fútbol, más partidos, y logra esa Copa América, logra su primer título con la selección mayor, y vaya que lo mereció, porque fue una selección que elimina a la selección argentina en cuartos en Santa Fe, que le gana a la Paraguay del Tata Martino, que demostró y desplegó un gran fútbol, goleándolo en la gran final en el Estadio Monumental por 3-0, invadido, coloreando el Estadio Monumental pleno de celeste en ese invierno de junio, de nuestro país. Luego también iba a jugar y a debutar en un juego olímpico. Fue en Londres 2012, fue citado para esa selección como uno de los mayores de 23 años, así que también se dio el gusto de jugar un juego olímpico con la camiseta de Uruguay en Londres 2012. Luego vendría su segundo campeonato mundial, Brasil 2014, donde también Uruguay dejó una gran imagen, una gran primera fase ganándole a Inglaterra, derrotando también a Italia, pero bueno, esa sanción de Luis Suárez como que golpeó al plantel, y Cavani era ese emblema ya en esa selección. Sin Suárez, Cavani era el abanderado de llevar a Uruguay lo más lejos que se podía en Brasil 2014, pero se topó con una Colombia que también fue muy fuerte en aquel mundial y con la gran figura de James Rodríguez. Pero creo que si Uruguay no le hubiese pasado lo de Suárez, creo que también hubiese hecho historia, y también Cavani hubiese sido también una de las grandes figuras de aquella Copa del Mundo. Después aparecía una nueva Copa América en Chile 2015, queda eliminado justamente ante el local. Luego la Copa América del Centenario participó y también ya era figura indiscutida de la selección del Maestro Tavares. Y después aparecería el tercer mundial, Rusia 2018, otra vez esta generación dorada que partía de allá de Sudáfrica 2010, volvía a tener un compromiso mundialista, y Cavani ya era un histórico, ya no era aquel pibe que salía del 2007, que salía del 2008 y que jugaba su primer mundial en Sudáfrica 2010, sino que ya 10 años después ya era un emblema, ya era una figura, ya triunfaba en Europa Edinson Cavani, y entonces ya era una figura mundial, y ese Uruguay se quedó en las puertas nuevamente en cuartos de final ante Francia. El campeón del mundo iba a hacerlo justamente en tierras moscovitas ante Croacia en aquella final, pero Uruguay tuvo una buena y aceptable Copa del Mundo con lo que tenía ya en aquel momento, pero Cavani tuvo su noche en los octavos de final de aquella Copa del Mundo de Rusia 2018 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque Uruguay termina eliminando a Portugal con 2 goles de Edinson Cavani, la gran figura que tuvo aquel partido la selección uruguaya, y por Cavani logra llegar a los cuartos de final ante Francia, siendo la única selección sudamericana representando entre los 8 mejores del mundo de aquella Copa del Mundo. Por eso Uruguay volvía a ser nombre, volvía a ser de vuelta noticia de que era una de las grandes selecciones sudamericanas y de nuestro continente que volvía a defender nuestro fútbol en el campeonato del mundo. Y Cavani, justamente en aquel partido con Portugal, fue la gran figura. Vendría la Copa América del 2019 en Brasil, luego justamente la Copa América en tierras de vueltas brasileñas en el 2021, y vuelve un campeonato mundial, Qatar 2022, ya con un Cavani en su final, se podía decir ya de cuánto iba a ser otro mundial para Cavani. Entonces ya era el último baile, como lo empezaron a identificar los colegas uruguayos a esa selección que iba a llegar a Qatar 2022, ¿no? Aquella selección que arrancaba
esa gestión que arrancaba antes del 2010 y que ya en este Qatar 2022 iba a tener su final, ¿no? Con el maestro Tavares, con Muslera, con Godín, con Suárez, con Cavani, y que ya iba a dejarle lugar a la nueva generación, ¿no? A los Bentancur, a los Valverde, etcétera, etcétera, etcétera. Cavani obviamente que logró jugar algunos partidos, pero lamentablemente se quedó eliminada en primera ronda. La Celeste, un golpe muy duro para un Uruguay que creo que no merecía terminar de esa manera. Tanta linda generación que empezaba a tener el recambio, pero que no pudo por lo menos llegar un poco más lejos en Qatar 2022. Pero Cavani fue partícipe, Cavani jugó, sumó minutos, pero ya no era ese jugador titular, ese jugador emblema, porque ya obviamente que otros chicos empezaban a resurgir y empezaban obviamente a tener ese recambio pensando ya en lo que va a ser el Mundial del 2026. Pero fue una carrera hermosa, esa es la carrera que estamos repasando de Cavani justamente con la camiseta de Uruguay. Como dijimos, participó en 4 mundiales de mayores y 1 sub-20, como nombramos, en Canadá, jugando 4 partidos y marcando 2 goles. En Sudáfrica 2010, lográndose 4º lugar histórico, jugó 6 partidos y marcó 1 gol. En Brasil 2014, llegando a octavo de final, jugó 4 partidos y metió 1 gol también. En Rusia 2018 llegó a cuartos, marcando 3 goles en 4 partidos. Y en Qatar 2022, que alcanzó la fase de grupos jugando 3 partidos, pero no anotando ningún gol. Los goles que marcó Cavani en las Copas del Mundo fue el primero el 10 de julio del 2010 en Sudáfrica ante Alemania, en ese tercer y cuarto puesto donde termina cayendo 3-2. Él marca el segundo gol en aquel momento. Luego el segundo gol lo marcaría el 14 de junio del 2014 en Brasil, en Fortaleza ante Costa Rica. El tercero un 25 de junio del 2018 en Samara, Rusia, justamente ante el local, ganándole 3-0 aquel partido. El cuarto gol mundialista de Cavani y el quinto también, como ya lo habíamos nombrado anteriormente, fue en Sochi, en aquellos octavos de final, como comentábamos, ante Portugal, marcando los 2 goles para la victoria charrúa. 5 participaciones en Copa América, donde resaltamos lo que fue el 2011, donde se jugó en Argentina siendo campeón. No marcó ni en 2011, no marcó en Chile 2015, no marcó en la Copa Centenario 2016, sí marcó en la Copa América 2019 y 2021, las 2 que se jugaron en Brasil, donde jugó 9 partidos en total, marcando 4 goles. En total, en la selección uruguaya, entre lo que dijimos, ¿no? La selección mayor, la selección sub-20 y la selección olímpica, donde también se dio el gusto de jugar un juego olímpico con la Celeste en Londres 2012, jugó un total de 136 partidos, marcando 58 goles y asistiendo en 19 veces justamente Edinson Cavani, ¿no? Este jugador que queda en la historia del fútbol uruguayo, que seguramente se lo va a extrañar. Uruguay va a extrañar a Cavani, pero va a ser un agradecido porque fue un embajador del fútbol uruguayo en todo el mundo, ¿no? El Napoli, en Paris Saint-Germain, y justamente lo que está haciendo en Boca, porque nada mal le está yendo y por eso también se quiere comprometer y terminar de la mejor manera ya en el Xeneize, y seguramente dándole lugar, como ya lo venía haciendo en Uruguay, para que sigan surgiendo grandes jugadores en Uruguay, porque eso es lo que tiene también la tierra charrúa. Emergen grandes jugadores de los potreros, grandes jugadores de esos clubes, y que siempre es algo que uno no le encuentra respuesta, ¿no? Un país de 4 millones de habitantes genere tantos jugadores de fútbol y que después terminen creciendo y ser reconocido mundialmente. Podemos nombrar una lista infinita de jugadores uruguayos en la historia
del mundo. Y justamente Edinson Cavani es uno de ellos, un embajador del fútbol de Uruguay, una leyenda de la selección uruguaya y que seguramente hoy todo el pueblo charrúa le va a decir gracias Edinson.